Un gusto saludarle desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, ya en la parte final del cierre del periodo ordinario de sesiones. Se intensifican los trabajos en comisiones, en los plenos, en ambas cámaras del Congreso Federal y por supuesto aquí le tendremos todos los detalles de lo que está ocurriendo. Por lo pronto, vamos con la jornada legislativa. La Cámara de Diputados aprobó reformas, discutió y aprobó reformas, ediciones primero a la Ley de Aviación Civil para establecer los derechos y las obligaciones de pasajeros de aerolíneas. Vamos con los detalles. La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Aviación Civil para establecer los derechos de los pasajeros de aerolíneas, así como las obligaciones de los concesionarios y permisionarios de servicio al público de transporte aéreo. Entre otros aspectos, habrá compensaciones en caso de demoras, pérdida de equipaje, sobreventa de boletos y reembolso total en caso de que el pasajero cancele el viaje. Es la primera reforma que se hace a la Ley de Aviación Civil desde su creación, desde 1993. Y es la primera vez en cualquier congreso, ya sea Cámara de Diputados o senadores, que se definen los derechos de los pasajeros. Las reformas a la Ley de Aviación Civil permiten que los pasajeros con discapacidad viajen solos y puedan transportar sus artículos como sillas de ruedas, muletas y otro tipo de accesorios sin costo adicional. Los niños menores de 2 años viajarán gratis. Especifica las dimensiones de las maletas de mano que van arriba de la cabina y no estarán a consideración de las aerolíneas. Los usuarios tendrán 24 horas para cancelar su boleto y adquirirlo en una nueva tarifa. Se duplican los montos de indemnización por la pérdida o daño de las maletas. Las aerolíneas publicarán sus políticas de compensación y las registrarán ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En caso de demoras mayores a 4 horas, se les pagará el 100% del boleto y 25% más. Otorga boletos para pasajeros que cedan su lugar por sobreventa y quienes no puedan viajar tendrán boletos adicionales. Se obliga a las aerolíneas a dar de manera clara y exacta los términos y condiciones del contrato con el que vuelan todos los pasajeros. Profeco podrá sancionar a las aerolíneas. Las aerolíneas notificarán a los pasajeros por todos los medios a su alcance y las modificaciones a su itinerario con 24 horas antes. Las líneas aéreas entregarán a la SCT estadísticas de retrasos y reclamos y las publicarán para que los usuarios definan si vuelan por esa aerolínea o por otra. Bueno, y al fijar posturas sobre todo esto que acabamos de ver, se indicó que las reformas a la Ley de Aviación Civil incluyen 17 iniciativas presentadas por los grupos parlamentarios, entre ellas el derecho de reconocer el precio total del boleto desde el inicio de la transacción y prohibición de cobros adicionales. Se definen los conceptos de pasajero y boleto. Asimismo, se crea el capítulo 10 bis, denominado de los derechos y obligaciones de los pasajeros, en el que se sistematizan y aglutinan los derechos con carácter de irrenunciables. La ley será específica en cuanto a los términos mínimos que está obligado a cumplir el prestador del servicio y que deben ser irrenunciables para el pasajero. Muchas aerolíneas se prestaban a vender, según el asiento que uno eligiera, un costo adicional. Con esta reforma se homologa el costo del boleto y ya no existirá ese más o ese menos en el costo del asiento. Se está dotando a la Profeco y obligándola a que difundan, garanticen y protejan a los derechos de los pasajeros de avión. Esto en cuanto se realicen actos que vulneren los derechos individuales o colectivos de los usuarios. Las y los diputados insistieron que estas reformas tienen como objetivo central reconocer y salvaguardar a los ciudadanos estos derechos como consumidores de los servicios que prestan las aerolíneas y elevarlos a rango de ley, estableciendo políticas de compensación. También fuimos muy cuidadosos, como ya se ha señalado en otras intervenciones, en no afectar el libre mercado, en no sobreregular de tal manera que después se tuviera que impactar el costo a los pasajeros. Ahora sí habrá penalizaciones de verdad, que les quede claro a las aerolíneas que los que mandan son los usuarios. Ellos pagan las tarifas exorbitantes para que mínimo tengan una atención personalizada. Ante la constante impunidad en el servicio de transportación aérea y de los constantes abusos que sufren los usuarios, el presente dictamen contiene una serie de reformas que buscan regular con más precisión al sector. Es una reforma muy integral que alberga muchos cambios a beneficio de los usuarios.
derechos de los pasajeros, como garantizar el acceso a las personas con alguna discapacidad. Obligar a las aerolíneas a que puedan registrar sus políticas de compensación en el caso de las demoras. Y luego de fijar las posturas, las diputadas y diputados federales reservaron artículos 47, 52, 84. Sin embargo, estas modificaciones propuestas fueron rechazadas y pues, las modificaciones a la Ley de Aviación Civil se avalaron por unanimidad y se enviaron al Senado de la República para continuar el proceso legislativo. Aprobado en lo general y en lo particular por unanimidad en los artículos no reservados por 422 votos. Bueno, esta fue la primera de 3 reformas en materia de aerolíneas, de derechos de usuarios de aerolíneas que se aprobó, porque también se avalaron reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Ahí se establece que en caso de una demora imputable a las aerolíneas, estas tendrán que indemnizar al pasajero y no podrán ser inferior al 20% del boleto o billete adquirido. Cuando la demora sea superior a 2 e inferior a 4 horas, se compensará con el 7.5% del valor del boleto. Si la demora es mayor a 4 horas, el pasajero será compensado recibiendo la devolución del valor total del boleto. Es importante señalarlo, es en base a la tarifa completa, más una indemnización equivalente al 25% del valor del boleto. Esta reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor es un complemento a la que le presentamos de Aviación Civil, que establece los derechos de usuarios y obligaciones de las aerolíneas. Vamos a verlo aquí en pantalla. Establece que en caso de una demora imputable a las aerolíneas, estas tendrán que indemnizar al pasajero y no podrán ser inferior al 20% del boleto billete. Se establece que las líneas aéreas publiquen a través de medios electrónicos o físicos en área de abordaje y en los módulos de atención al pasajero las causas o razones por las que los vuelos serían demorados. También se pone a disposición de los consumidores toda la información relativa para la prestación de quejas o denuncias en cada una de las terminales en donde operen. Deberán informar al momento de la compra del boleto y en los módulos de atención al pasajero mediante folletos o por medios electrónicos los términos y condiciones del servicio contratado, las políticas de compensación, así como el listado de los derechos de los pasajeros en los puntos de atención en los mostradores, en las centrales de reserva, así como a bordo de las aeronaves. Además, las aerolíneas publicarán los derechos de los pasajeros de forma constante en medios electrónicos y a través de las agencias de viajes. Bueno, todo esto en el segundo dictamen, la segunda reforma que tiene que ver con los derechos de los usuarios de aerolíneas. Los grupos parlamentarios fijaron postura a favor de fortalecer los derechos de los pasajeros y de garantizar la indemnización a los usuarios en caso de que los vuelos se cancelen por causas imputables a las líneas aéreas. Las demoras en los vuelos, además de afectar los derechos de los pasajeros como consumidores, violan los contratos de transporte de pasajeros y afectan la competitividad de los transportistas aéreos. Uno de los problemas más recurrentes es la impuntualidad de las líneas aéreas, misma que no es vigilada de forma eficiente, carece de transparencia y no es sancionada de una manera adecuada. Dejemos de quejarnos en las redes con nuestros amigos o con nuestros vecinos. Denunciemos. Profeco está obligado a dar respuesta a los consumidores y también está obligado a generar publicidad para informarnos. Lo importante es que los ciudadanos sepan que tienen estos derechos, que acudan ante la Profeco para hacerlos cumplir, porque ahí está buena parte del asunto. Las reformas a la Ley Federal del Consumidor robustecen el derecho a la información de los pasajeros de las líneas aéreas, contemplando las obligaciones para los permisionarios o concesionarios del servicio de transporte aéreo y facilitan a los usuarios el poner quejas ante la Profeco en caso de demora o violaciones a sus derechos por alguna de las 26 aerolíneas nacionales e internacionales que operan en los aeropuertos del país. La puntualidad de un vuelo debe ser una de las mayores prioridades de las líneas aéreas, pues de ello depende el tiempo y el dinero de los pasajeros. Las afectaciones a un consumidor por un servicio retrasado y las indemnizaciones no han sido contempladas en su justa dimensión. Los daños y perjuicios ocasionados a los ciudadanos
han provocado caída en negocios y pérdida de empleos. Las aerolíneas deberán informar a los consumidores al momento de la compra del boleto y en los módulos de atención al pasajero acerca de los términos y condiciones del servicio, políticas de compensación y el listado de los derechos de los pasajeros. Que los derechos políticos, las garantías se tienen que robustecer y jamás se tienen que adelgazar. Por eso, hoy asistimos a esta convocatoria de la discusión de este dictamen. Bueno, luego de fijarse las posturas y analizarse el dictamen, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 408 votos a favor reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Pase al Senado para sus efectos constitucionales. Esta fue la segunda ley que se modificó por parte de nuestros representantes. Finalmente, la tercera ley, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Inversión Extranjera a fin de incrementar del 25 al 49% el margen de participación de inversión extranjera para las actividades económicas y sociedades relacionadas con el transporte aéreo nacional, transporte en aerotaxi y transporte aéreo especializado, regulación que desde 1993 no se actualizaba. Tanto la economía nacional como la internacional han cambiado de forma sustantiva en comparación con lo que sucedía en 1993. Y consideramos que los límites de la inversión extranjera que la ley establece para el transporte aéreo, lejos de contribuir en su desarrollo y competencia, han ocasionado un rezago si se compara con otras naciones. Bueno, al fijar su posicionamiento, los legisladores discutieron acerca de la pertinencia o no de permitir el incremento de la participación de capitales extranjeros en las aerolíneas nacionales. Por un lado, se argumentó que con estas disposiciones se impulsará la competitividad del sector y por otra parte, se cuestionó la experiencia que se ha presentado en otros sectores de la economía mexicana cuando entran inversionistas extranjeros. Estamos permitiendo la otra parte al empresario, dándole acceso a recursos para que puedan tener mayor planta productiva, mayor capacidad de servicio y desde luego generar mayores y mejores empleos. Que las aerolíneas nacionales le inviertan y obviamente poder abrir a toda esta inversión, la inversión extranjera. Para ello es imprescindible, decíamos, modificar y ampliar la participación de inversionistas que depositen en México, en nuestro México, su industria aérea y su confianza. Lo que nosotros vamos a votar es un traje a la medida de un tema que ya negociaron las aerolíneas con sus contrapartes, no en el mundo, sino en Estados Unidos. No vamos a invitar a la inversión extranjera a las grandes aerolíneas del mundo, a las que mejores prácticas tienen, a las que mejores estándares de calidad tienen. La Comisión de Competencia Económica a que entregue a la brevedad a esta Cámara de Diputados una opinión amplia y fundada acerca de los efectos que tendrían en la democratización del capital y en la preponderancia en el mercado aeronáutico. La reforma que hoy está en discusión traerá beneficios al sector transporte aéreo, pues no solo incrementará las alianzas internacionales, sino que además permitirá que los proveedores de las aerolíneas nacionales puedan participar en el transporte aéreo, lo que fortalecerá la competitividad en el mercado y la reducción de costos operativos. Están en todo su derecho de solicitar que estudiemos con claridad el tema de un incremento de la participación extranjera, pero las condiciones económicas y geopolíticas actuales en un proyecto privatizador que es a todas luces imperfecto. Permitirá mejorar a la aviación
desde una perspectiva operacional y financiera que proporcionará un mayor margen al financiamiento y que apuntale al transporte aéreo, y que por último generará condiciones para la integración de alianzas con inversionistas que permitan consolidar al sector. De esta forma, con la ampliación de esta capacidad de inversión extranjera en las líneas aéreas nacionales que hoy se discute, garantizaremos que puedan crecer las empresas mexicanas y, en consecuencia, ofrecer más rutas, más vuelos y tener una mayor competencia. Y todo esto, como ya se mencionó, en beneficio de los consumidores mexicanos. Bueno, como no se presentaron reservas y agotada la lista de oradores, el dictamen se sometió a votación. El resultado: 280 sufragios a favor, 2 abstenciones y 83 en contra. En consecuencia, se remitió a la colegisladora para que el proyecto de reforma a esta ley de inversión extranjera continúe el proceso legislativo. Aprobado en lo general y en lo particular por 280 votos el proyecto de decreto por el que se reforman los incisos W y X, se adiciona un inciso I a la fracción tercera y se deroga la fracción segunda del artículo 7 de la Ley de Inversión Extranjera. Pase al Senado para sus efectos constitucionales.